Hola a todos los chicos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con las teorías físicas, ojo, físicas de Aristóteles, ¿ya? Habíamos visto ya la teoría de la materia y la forma, habíamos visto la teoría de la causalidad y ahora vemos la teoría de la potencia y el acto. La potencia y el acto, que es una de las materias que es fundamental en Aristóteles y de los próximos filósofos que van a seguir, así que es muy importante que se entienda esto de la potencia y el acto, ¿ya? Bueno, hay un contexto, ¿no es cierto?, en cuanto a la potencia y el acto que debiera señalarse. Hay filósofos posteriores, ¿no es cierto?, que tienen un concepto del movimiento muy especial y que Aristóteles trata, ¿no es cierto?, no digamos de resolverlo, sí, yo creo que sí, es resolverlo totalmente, y lo resuelve, chicos. Así que vamos entonces a explicar la teoría de la potencia y el acto. Bueno, antes de entrar en esto, chicos, quiero explicarles lo que se hablaba o se entendía por concepto de movimiento en cuanto al señor y filósofo presocrático Parménides, ¿ya? Si recuerdan, Parménides hablaba sobre el movimiento, pero su teoría central era el ser y el no ser. El ser y el no ser, chiquillos. Acordémonos de que cuando Parménides tiene por antecedente, ¿no es cierto?, todas las teorías del arjé de los filósofos que lo precedían, él rompe los esquemas, ¿no es cierto?, y añade un arjé, ¿no es cierto?, que en realidad no es un solo elemento, sino que son dos. Y es este elemento, ¿no es cierto?, la teoría del ser. Hay cosas que son, ¿no es cierto?, y hay cosas que no son. El ser no puede no ser, o sea, lo que existe es, puede pensarse y no puede no ser. Fíjense esto, vamos a repetirlo. El conocido principio de Parménides, que se llama el principio de no contradicción. Lo que existe es, puede pensarse y no puede no ser. Lo que existe es, puede pensarse y no puede no ser. Muy claro. Lo que no existe no es, no puede pensarse y no puede ser. Lo que no existe no es, no puede pensarse y no puede ser. ¿Qué quiere decir esto? Una profunda crítica a las filosofías anteriores, pues, ¿cómo habrá de originarse algo si lo que no es no puede llegar a ser? Lo de Parménides es muy claro, lo que existe, existe para siempre, y lo que no existe no puede llegar a ser puesto que no existe. No es que esto no tenga alguna consecuencia, tiene muchas consecuencias esto, porque Parménides está diciendo, en otras palabras, que no hay un movimiento, que no hay un cambio, lo que existe es, no puede no ser, por lo tanto lo que existe después no puede dejar de existir. ¿Se dan cuenta? Entonces es difícil lo que dice Parménides, porque pareciera ser que no hay un cambio, lo que existe, existe para siempre, y lo que no existe, no existe nunca, ¿no es cierto? Por lo tanto, si bien es un principio de no contradicción, por supuesto, o sea, yo no puedo decir que una cosa existe y no existe a la vez, pero lo que sí puedo decir, lo que sí puedo objetar a la teoría de Parménides, chicos, es que existe justamente un movimiento desde algo que no existe a lo que existe. En efecto, pues, chiquillos, o sea, si ustedes piensan, si usted, por ejemplo, nació el año 2000, el año 1990 usted no existía. Usted recién vino a existir el año 2000, por lo tanto, lo que no fue, es. Y eso, chiquillos, es el movimiento. Ese es un movimiento, porque paso del no ser al ser, ¿ya? Y en esto contribuye, ¿no es cierto?, Aristóteles, porque Parménides tenía muy claro que las cosas son y no son, ¿no es cierto?, pero
Aristóteles dice, no, pues las cosas pueden no ser, pero pueden llegar a ser. Y las cosas que son también pueden llegar a no ser, porque hay un movimiento, ¿no es cierto? El proceso del movimiento es continuo, y por ser continuo también se puede inferir que es infinito. Se puede inferir esto porque pareciera ser que se le puede hacer una división infinita al movimiento, ¿ya? En efecto, por ejemplo, cuando se habla de una, por ejemplo, Parménides, vamos a volver a Parménides con su alumno que era Zenón. Estos dos filósofos, ¿no es cierto?, tenían una teoría muy particular, y era que, claro, cuando yo disparo o un soldado disparaba una flecha, Zenón decía que esa flecha nunca llegaba a un árbol, por decir de alguna manera, por decir algún objetivo, nunca llegaba ahí. ¿Y por qué nunca llegaba ahí? Porque si ustedes, por ejemplo, hay 3 metros de donde yo estoy, donde está el árbol, si ustedes ven, tienen que preguntarse entonces cuál es la mitad, ¿no es cierto?, de 3 metros. Ya, perfecto, y la flecha va a tener que recorrer, ¿no es cierto?, la mitad de 3 metros. Pero ¿y cuánto es la mitad de 3 metros? La flecha va a tener que recorrer eso, y después vamos a poder preguntarnos cuál es la mitad de la mitad de la mitad, y de la mitad de la mitad, y de la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad. Y en ese ejercicio matemático, chiquillos, de divisiones, nunca vamos a terminar. Nunca vamos a terminar. Entonces, por lo tanto, pareciera ser que matemáticamente la flecha no debería llegar, ¿no es cierto?, nunca. Por lo tanto, en ese sentido se dice que es infinito. Pero vamos a decir lo que nos dice Aristóteles, porque Aristóteles también tiene una crítica a eso. Las cosas, chiquillos, pueden estar en potencia, es decir, generándose. Y también pueden estar en acto, es decir, hechas. Pueden ser relativas al exceso y al defecto, ¿no es cierto? Las cosas están en el exceso y en el defecto. Pueden estar en reposo y en movimiento, en efecto. Pueden ser movidas por un sujeto o pueden mover siendo el agente, ¿no es cierto? El movimiento puede ocurrir tanto en la sustancia como en los accidentes, y no puede haber nada fuera de estas dos cosas mencionadas. Por lo tanto, el movimiento tampoco está fuera de estas cosas, no está fuera de la sustancia ni del accidente. Podemos observar que a cada cambio del objeto existe un determinado movimiento, por ejemplo, pasar de oscuro a claro o de blanco a negro. Entendido lo que es la potencia y el acto, ¿no es cierto? Porque esta potencia, ¿no es cierto?, es lo que se está generando, y el acto es lo que ya está hecho. Aristóteles define el movimiento como el acto de lo que está en potencia, el acto de lo que está en potencia. Por ejemplo, la alteración sería una habilidad de acto en potencia. La maduración, el envejecimiento. La rotación también sería, ¿no es cierto?, otro ejemplo de potencia. Así vemos que el movimiento puede estar en acto y en potencia. Sin embargo, no puede estar de esta forma con cosas de diferentes propiedades. Por ejemplo, lo frío y lo caliente no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el movimiento pareciera ser que no puede estar en potencia y en acto a la vez. O está en acto o está en potencia. ¿Ya? Lo otro que hay que entender sobre el movimiento es que, si bien es el acto de lo que está en potencia, no describe a una cosa en sí misma, sino a la capacidad de ésta para el cambio. Por ejemplo, si bien el bronce es la potencia de una estatua, el bronce en sí no es acto y por lo tanto tampoco es movimiento. ¿Se dan cuenta? Muchos pensadores consideraron el movimiento algo indeterminado, al no estar ubicado ni en la potencia ni en el acto. Se piensa que el movimiento es más bien una acción incompleta, ¿ya? En efecto, cuando uno habla de movimiento pareciera ser que es algo que todavía se está desarrollando, algo continuo. De este modo muchas veces se coloca el movimiento o solamente en la privación, pero la privación no implica movimiento necesariamente, o en la potencia, o solamente en el acto. Cosa que tampoco es posible, o sea, o se pone en la potencia o se pone en el acto el movimiento. Pero no está fuera de eso, ¿ya? Por lo pronto, quedémonos con lo dicho por Aristóteles. El movimiento es el acto de lo que está en potencia. Por lo tanto, el movimiento es acto y también puede ser potencia. Lo que mueve y es movido puede mover sin ser movido. Es decir,
también puede mover mientras está en reposo. Y cuando tenemos esto, chiquillos, de que algo puede mover sin ser movido, también hay un cambio ahí. También hay un cambio que se produce por la distancia, ¿ya? Finalmente el movimiento produce un cambio, ya sean los accidentes de cantidad, de cualidad y, ¿no es cierto?, todos los accidentes que usted pueda entender, que de hecho lo vimos los accidentes, ¿no es cierto?, en las categorías, no se olviden de eso, chiquillos. ¿Se dan cuenta que tienen que tener todo estudiado para atrás también? La problemática de los contrarios ha hecho que en el pensamiento existan muchas contradicciones. Aristóteles reconoce que hay algo que queda cuando se pasa de una cosa a otra. ¿Cómo puede entenderse el cambio del ser al no ser? La única forma en que puede entenderse es el concepto de potencia y acto. ¿Se dan cuenta cómo nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, del principio de contradicción de Parménides, que Parménides decía, oye, si una cosa es, no puede llegar a no ser. En cambio Aristóteles dice, pero espérense, porque hay una potencia, ¿no es cierto?, que indica que algo va a estar, ¿no es cierto?, desarrollándose. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en acto. Eso sí concede Aristóteles, que una cosa no puede ser y no ser. Más bien, la potencia debe ser el no ser, o el ser en su defecto, y el acto el ser, o el no ser, según dependa. Además, si las cosas fueran así, es decir, todo en un eterno cambio, entonces todo estaría en reposo, puesto que todo está en todo. ¿Se dan cuenta? O sea, no todo puede ser potencia y no todo puede ser acto, sino que este mundo, digamos, Aristóteles entiende que es potencia y acto. Potencia y acto. Se pasa de la potencia al acto, del acto a la potencia. Las sustancias sensibles la sustancia sensible, recordemos que por sensible es algo que se puede tocar, algo que se puede manipular. Ahí está la potencia, ¿no es cierto?, en las sustancias sensibles. Pero la sustancia en acto es un poco más compleja. Sabemos que toda la materia está caracterizada por sus accidentes: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, acción y pasión. Eso lo vimos en categorías, chiquillos. Insisto que tienen que ver categorías. Tal materia es dura, blanda, seca, húmeda, ¿no es cierto? Y de esto se desprende que el ser está compuesto de una mezcla heterogénea, ¿no es cierto?, que se clasifica en sus accidentes. Cuando queremos definir una casa, diremos que es una estructura compuesta de ladrillos, vigas, en cierta posición, ¿no es cierto? Vamos a tirar todos, ¿no es cierto?, los accidentes. Y al hablar de esta manera, chiquillos, estamos estableciendo la sustancia sensible en potencia, porque estamos hablando del ser constitutivo de la casa, ¿no es cierto? Cuando decimos ladrillos, grande. Por otro lado, si decimos que la casa es un refugio donde se brinda abrigo a los hombres, entonces estamos hablando de una sustancia sensible en acto. En efecto, porque para eso sirve la casa, para dar abrigo a los hombres. Si nosotros decimos, bueno, esta casa da abrigo a los hombres, es una sustancia en acto y por lo tanto corresponde a la forma. Perfecto. ¿Puede reunirse la sustancia sensible en potencia y la sustancia sensible en acto en una sola definición? Para Aristóteles, Aristóteles dice que sí. Y aquí cita, ¿no es cierto?, a Arquitas de Tarento, que les presentamos a continuación. Se pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es la calma? La respuesta es el reposo en la inmensidad de los aires. La palabra el reposo se denomina como sustancia en acto, ¿no es cierto? Pues si preguntamos qué es la calma, es el reposo, perfecto, en acto. Y los aires, ¿no es cierto?, representarían la sustancia sensible en potencia. Por lo tanto, el reposo decimos que es el acto y los aires, ¿no es cierto?, decimos que es la potencia. ¿Qué es la bonanza? La tranquilidad del mar. Tranquilidad, ¿no es cierto?, es el acto y el mar, por cierto, que es la potencia. Por lo tanto, chiquillos, como podemos ver, esta es la teoría del acto y la potencia. Relacionen siempre la potencia con algo, ¿no es cierto?, que se esté desarrollando, algo que
va a terminar en algo, ¿ya? Que está en potente cambio, ¿no es cierto? Podemos utilizar la misma palabra. Y el acto relaciónenlo, ¿no es cierto?, con algo que ya está conformado, con algo que ya tiene forma, ¿ya? Por ejemplo, es un ejemplo muy simple, una niña, ¿no es cierto?, una mujer, ¿no es cierto?, está embarazada y en su vientre, ¿no es cierto?, lleva a un bebé, ¿no es cierto? Y ese bebé está generándose, ¿no es cierto? Ese bebé está en potencia, y esa madre también está en potencia, o sea, esa mujer, en efecto, porque cuando nazca el bebé ella va a ser madre. ¿Se da cuenta? Cuando usted está estudiando filosofía, una licenciatura, usted, ¿no es cierto?, se va a transformar en licenciado en filosofía, y ahí está en acto usted. Cuando usted estudia pedagogía y sale de pedagogía, y usted ya es profesor en acto. ¿Se da cuenta? Eso es la diferencia de la potencia del acto. Ojo que después se puede pasar simplemente del acto a la potencia. Puede ser que ya no sea profesor, sino que después se dedique, ¿no es cierto?, a pintor, y por lo tanto el profesor en ese sentido estaría en potencia, y el fin de ser pintor, ¿no es cierto?, sería acto. Por lo tanto, chiquillos, se debe considerar eso, y esa es realmente la teoría de la potencia y el acto. Bueno, chicos, muchas gracias por escuchar este podcast. Inscríbanse, ¿no es cierto?, suscríbanse, den like, comenten, hagan por favor sus comentarios, dudas, preguntas, ¿ya? Y los invito también desde ya y desde siempre, en realidad, al blog, ¿no es cierto?, a que se introduzcan en este mundo de la filosofía que es tan interesante, ¿ya? O sea, no use solamente el blog para una cuestión de consulta y después me olvido. La filosofía de verdad es muy interesante, chiquillos, y harta falta que nos hace hoy en día. Cuídense, que estén bien.